Bueno, ahora sí arrancamos la clase, ya que estamos casi todos conectados. Vamos a empezar primero repasando lo que vimos en la clase, no la anterior, sino la otra, la anterior, pero eso lo vamos a repasar súper rápido y está un poquito vinculado a la pregunta que hicieron recién. Y después empezamos a trabajar nuevamente lo que sí vieron con Luis el martes, que es básicamente la función módulo. Bien. ¿Quién me cuenta, quién me hace un recorrido de la última clase de Luis? ¿Quién me cuenta qué es lo que vieron? Me lo cuenta con sus palabras. Más que nada las cosas nuevas, ¿no? Repasamos el concepto de función racional polinómica y, bueno, repasamos la construcción de polinomios y curvas de polinomios Sí. y aprendimos a construir funciones racionales polinómicas. Perfecto. Eso fue como un repaso de las últimas dos clases. O sea, tuvimos más o menos 3 clases trabajando con eso, con funciones racionales, pasar de la función racional al gráfico y del gráfico a la función racional. Como que ya sabemos ir de un lado al otro. Y después, ¿qué Y más vieron? Sí, la de módulo. lo de módulo. Después vi que vieron una pequeña introducción a la función módulo. ¿Qué es la función módulo? ¿Quién me lo define? ¿Que se acuerdan de lo que les dijo Luis de módulo? Era lo del espejo, ¿no? De la forma inversa de verlo. Que la parte negativa la vuelve positiva. Exacto, transforma todo lo negativo en positivo. Se podría pensar como que es un espejo, es decir, proyecta lo negativo sobre lo positivo, pero bueno, desde ya que borran todo lo que es negativo. Bien, esa es la definición así como rápida de lo que es módulo. Eso vamos a trabajarlo en un ratito, pero bueno, ahora empezamos otra vez con nuestro tema de cabecera, casi que uno de los temas más importantes de Mate 1, que es el concepto de función racional, principalmente porque nos abre las puertas al concepto de asíntotas, que eso sí que es importante. Bien, vamos a hacer solamente 2 ejercicios como para entrar en calor y resaltar algún aspecto que yo no se los comenté y Luis no, la verdad no lo vi si lo hizo, pero por ahí se nos pasó. Así que aprovecho el repaso como para algo nuevo quizás. Bien, supongamos que tenemos una función racional simple, porque creo que ya más o menos estamos a tono con esto. Vamos a hacer así. Bien, tenemos una función racional y polinómica, por suerte. ¿Sí? Recuerden que funciones racionales son cualquier tipo de división de funciones, pero nosotros en esta materia trabajamos principalmente con funciones polinómicas racionales, o sea, un polinomio arriba y un polinomio abajo. Tenemos el numerador y denominador polinomios, así que estamos en el caso favorable que podemos trabajar. Y permítanme ponerle un... No, vamos a dejarlo así. Bueno, entonces, ¿cómo es el gráfico de esta función? ¿Cómo hacemos para graficar esta función? Esto es un por, ¿no? No es ni menos ni nada parecido. ¿Cómo es el gráfico de esa función? Tenemos que marcar las raíces primero. Sí, primero las raíces, ¿no? ¿Cuáles son las raíces en este caso? -2. Menos 2, efectivamente. Y 1, cero. menos 2 y 0. Y ¿Sí? cero. El 0 no lo marco, así es. El 0 del eje X. Luego, quiere decir que va a atravesar por acá. Por menos 2 Rebota -2. y por 0. Así es. En menos 2, como ese factor tiene una paridad par, quiere decir que rebota, así que permítanme poner una R chiquitita para recordar que rebota. Y en 1, que hace corta. ¿Sí? En 0, perdón. En 0 corta el eje. Después, ¿qué otra cosa más marcamos? Las asíntotas. Las asíntotas, que en este caso, ¿dónde están? En más 3 Un y 3 más y 2. Efectivamente, en el 3 y, me habían dicho, en 2. Bien. Y bueno, ¿y ahora qué es lo que tenemos que marcar? ¿Cómo era el siguiente paso? ¿No te llegué a escuchar? que es simétrica la que está elevada al cuadrado. Exacto, la que está al cuadrado es Simétrica. simétrica.
Y la otra, o sea, la que tiene el 3, es asimétrica, es decir, que una rama va hacia arriba y la otra va a ir hacia abajo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿cómo hago el gráfico de esta función? Hay que evaluar la función a algún número para ver en cuánto pasa. Exacto. Así como está, no sabemos cuál es el gráfico. ¿Por qué? Porque teníamos, ¿se acuerdan que teníamos dos posibles opciones? Una opción era que venía desde acá, rebotaba, subía, corta. ¿Y es cuando se pone la opción de poner una constante? No. Acá lo que se hace es se evalúa. Ahora volvemos. Recordemos Profe, que una pregunta. Sí. ¿Por qué puso en el 3 y no en -3? Me estás hablando de la asíntota, de este término de acá. Claro, Es- sí. Son siempre los valores que anulan al factor. O sea, si yo pongo un 3, 3 menos 3 da 0. Entonces siempre es el signo cambiado de lo que estás viendo. Siempre. Ah, Siempre. ¿Sí? o sea que si sería positivo tendríamos que ponerlo en negativo. Claro, al revés. Al revés de Sí, lo que porque estás igual es la viendo. ecuación a cero. Eso. Lo que se hace es lo que dijo x menos 3 igual a 0. Siempre se hace. Entonces x es igual a 3. Como que se despeja la x. Se busca las raíces de cada término. Por eso es que visualmente uno se engaña y piensa que es el menos 3, pero no, es el más 3. Siempre es el signo cambiado a lo que uno está viendo. Bien, volvamos. Entonces, a lo que iba es que, así como está, recuerden que no sé cómo es el gráfico, ¿por qué? Porque tenemos la opción azul, que viene desde arriba, rebota, corta, asíntota en 2 es simétrico, ¿bien? Porque es paridad par, así que el otro lado tiene que venir desde acá abajo. Tiene que volver a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque no puede atravesar al eje otra vez, porque si no habría una raíz. Entonces, como no hay una raíz, viene desde abajo y tiene que volver a ir hacia abajo porque hay otra asíntota acá. Y en el 3 habíamos dicho que era asimétrica, así que si de este lado fue hacia arriba, hacia abajo, de este otro lado tiene que venir desde arriba. ¿Bien? Esa es una de las opciones del gráfico. ¿Me siguieron con esta opción? Sí. Bueno, Sí, profe. la otra opción es el espejo, ¿no? Viene desde abajo, rebota, vuelve, cruza, y como cruzó, significa que tiene que ir hacia arriba. En 2 teníamos la simetría, así que si vino de arriba, tiene que volver arriba, asíntota otra vez hacia arriba, y en el 3 es asimétrico, así que tiene que ir hacia abajo. ¿Bien? Tenemos dos opciones. De manera que no sabemos cuál es la correcta. Para saber cuál es la correcta, hay que hacer lo que dijo creo que Pablo hace un ratito, o alguien. Definir cuál de las dos es la correcta, si la azul o la roja. ¿Cómo hacíamos eso? No me acuerdo. Hay que evaluarlo en algún punto más, como ya dijeron. Eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la correcta? ¿La roja o la azul? Igualaba en un punto del eje Y, ¿no? Exacto. Para hacer eso, lo único que se hace es F en algún punto. En cualquier Profe, punto. disculpa, ¿qué es R y C que puso ahí? Rebote y corta, como para acordarse. Ah, Ahora lo borro, de hecho. Hay que hacer F en algún punto. En algún punto que fundamentalmente no tiene que ser ni el -2, ni el 0, ni el 3, ni el 2. ¿No? Puede ser ninguno de los puntos que ya estuvimos trabajando. O sea, no puede ser ninguna de las raíces ni ninguna de las asíntotas. ¿Por qué? Porque justamente acá ya sabemos lo que hay. Hay raíz, asíntota, asíntota. O sea, cualquier punto que no sea estos. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? F en qué punto. Sí, 1. ¿Cuál? No te llega a escuchar, pero... En 1. Sí, por ejemplo en 1. Siempre numerito lo más chico posible para que la cuenta quede fácil. Entonces, si hacemos f en 1, ¿qué nos queda? Nos queda 3 al cuadrado por 1. Estoy haciendo esta cuenta, ¿no? 1 más 2, 3. 3 al cuadrado por 1 sobre 1 menos 3 da menos 2 por... Acá tenemos menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguieron con esa cuenta? El otro día se habían trabado por ahí. Sí, profe. Sí, ¿Sí? Bien. Escuchame, profe, Para- ¿lo explica de vuelta, por favor? Sí, dale. Elegimos un punto cualquiera que no sea ninguno de todos estos. Una vez que elegimos... Habían dicho el 1. Habían dicho el 1, ¿sí? Un número chico para hacer fácil las cuentas. Si decimos el 1, ¿qué hacemos? 1 más 2 da 3. Por eso puse un 3. Y eso va al cuadrado. Por 1.
todo eso en la parte de arriba, sobre 1 menos 3 da menos 2, por 1 menos 2 da menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Estoy evaluando simplemente. Ahí me sigue. ¿Cómo, profe? No entendí nada. ¿No entendiste nada? A ver, un segundo, me parece que apareció alguien más. No. Lo que estamos haciendo es, agarramos la función f, ¿sí? Y la evaluamos en 1. ¿Qué quiere decir evaluar en 1? Básicamente reemplazar todas las x por un 1. ¿Sí? O sea, todos los lugares donde dice x pongo un 1. Eso es el concepto de evaluación. Y después es simplemente hacer la cuenta. 1 más 2, 3 al cuadrado, es lo que puse acá, por x, o sea, por 1. Ah, está. No ¿Sí? había entendido Y así con todas. por qué había pasado todo. 1 Dale, menos perfecto. 3 da menos 2, por 1 menos 2 da menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que hicimos. Ah, sería lo que sería un reemplazo de X, ¿no, profe? Reemplazando de Puede x, ser. claro, así es. Bueno, entonces la parte de arriba quedó 9 y la parte de abajo queda menos 2. ¿Sí? Esto sería igual a menos 4,5. ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto ya nos dice cuál es la curva correcta. ¿Cuál es en este caso? La de La abajo, roja ¿no puede es? ser. La roja. Sería Sí. la roja. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué la roja o por qué no la roja? Porque empieza el viene menos del menos 4. 9 negativo. De menos 9, claro. Disculpa. Lo que hay que ver es... Porque el punto en el U puede ser que en el punto 1, el número que sería, o sea, evaluado en 1 sería 4,5. Positivo. Mira, el 1 es este, ¿sí? Claro, pero es negativo, no es la... Este es el 1. El azul, perdón. Este es el 1. Tengo No, que pero está fijarme evaluado Parece que en... la en 4,5 positivo. O sea, ahí vos ya tenés 1, X en 1 y 4,5. Que sabés que es positivo, entonces ya te iría para arriba. 4.5. Claro, pero el 4.5 no quedó en negativo. Sí, queda en negativo. Queda negativo, No, efectivamente. ¿O no? En el 1 lo que hay que positivo no queda. hacer... En el 1 lo que hay que hacer es ver dónde está la curva, ¿no? O está acá o está acá. ¿Cuál es la correcta? ¿Está positiva o está negativa? Si uno mira acá el resultado, si bien quedó medio compacto, el resultado es menos 4.5. Menos 4.5 Claro, que sí, está en el sí. eje Y. No vi el que estaba cuadrado. Entonces, ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? La azul, ¿sí? La azul, profe. Porque justamente la azul es la que está negativa en la parte del 1. ¿Bien? Entonces la respuesta correcta es la azul, efectivamente. ¿Siguieron ese razonamiento? Siempre hay que hacer eso para definir cuál de las dos es. ¿Bien? ¿Lo siguieron o no? Sí, profe. Bien. ¿Alguna consulta con esto? Déjenme ver el chat y seguimos. ¿Quedó claro todo esto entonces? El azul es el correcto, gracias. Perfecto. Bien. Y último ejemplo así de pasar de la función al gráfico, después hacemos uno al revés. Último ejemplo que este lo voy a utilizar para analizar una cuestión más. Vamos con este ejemplo. A ver acá qué hacen. Bien, ahí se ve bien. ¿Cómo hacemos para graficar esto? Marcamos las raíces y después las asíntotas. Sí, básicamente la respuesta es siempre la misma. Primero las raíces y después las asíntotas. Lo único que podría llegar a ser difícil es saber dónde están, ¿no? Y cómo se lee el gráfico. Entonces les pregunto, ¿cuáles serían las raíces? 4 y 1. El 1 estamos de acuerdo. El 1, efectivamente. ¿No deberíamos factorizar primero ese? Claro, siempre El tienen que 2x chequear. menos 4.
Exacto, tienen que chequear que esté todo factorizado, ¿no? Porque si no, no pueden aplicar esto que hacemos siempre. Efectivamente, la parte derecha de arriba, la de x menos 1, nos dice que en el 1 hay una raíz. ¿Sí? En el 1 tenemos una raíz. Y como tiene paridad par, sabemos que rebota. ¿Bien? El problema es que de acá no sabemos cuál es la raíz, ¿no? ¿Cuál es la raíz de esto? No lo sabemos porque no está factorizado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y factorizar ahí sabiendo que el 2 es factor común de los dos términos. Exacto, la factorización acá clásica es sacar 2 de factor común y queda x menos 2. ¿Sí? Dicho esto, ahora ¿cuál es la otra raíz? 2 positivo. 2. 2 positivo, efectivamente. Marcamos el 2, acá hay otra raíz. Otra raíz que en este caso corta. ¿Sí? Así que, ojo, no se dejen engañar por este 4, que uno pensaría que el 4 positivo es raíz. Mentira, no es raíz. Perdón, profe, ¿puedo Sí. repetirlo, por favor? Sí, ¿qué cosa? La parte de encontrar la De cuando raíz está de... despejando. Sí, Sí, de esa parte. como estrellita 1 no está factorizado, ¿qué hay que hacer? Hay que factorizarlo, porque si no lo tenés factorizado no podés encontrar a ojo las raíces. Entonces, acá lo que estoy haciendo es factorizando estrellita 1. ¿Cómo lo factorizo? Fácil, factor común, ¿no? Es súper simple en este caso. Entonces, ahora te pregunto, ¿cuáles son las raíces de estrellita 1? Como el 2 no es 0, lo que te importa son las raíces de esto. Y las raíces de esto efectivamente tienen una sola y es el 2. Por eso marqué el 2 acá. ¿Sí? Entonces siempre tienen que ¿Y chequear el que 2 no hace nada de ese 2 que está multiplicando? No, no hace nada, no te altera las raíces. O sea, sí va a hacer algo, pero en el gráfico. Ok. Claro, pero las raíces no afecta. Las raíces no las afecta, efectivamente. Y creo que vos siempre sos la que pregunta si ahí va lo del término K. Este 2 vendría a jugar de K. Sí. O sea, es el que hace que crezca o decrezca más Sí, rápido la función. sería el número independiente. Exacto. Bien. Gracias. De nada. Bien, entonces ya tenemos las raíces, ya sabemos que una rebota y otra corta. Y vamos al denominador. ¿Qué nos dice el denominador? ¿Qué nos dice? Que menos hay una asíntota. ¿Que menos qué? No te llegué a escuchar bien. Menos 2 hay una Que asíntota. En menos 2, sí. hay- Pareció escuchar menos 6, por eso pregunté, pero sí, en menos 2 hay una asíntota. Y es impar la paridad del exponente, por lo cual es asimétrico. ¿Sí? O sea, de un lado va para arriba, del otro va para abajo. Bien, en este caso no voy a hacer las dos posibilidades, la azul y la roja, así que vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Cómo hago para definir cómo es el gráfico? Así con lo que tengo no me alcanza. ¿Qué más necesitaba? Esto le pongo una La A. evaluación. Exacto, esto le pongo una A de asimétrico. Falta la evaluación. ¿En qué punto quieren evaluar? Menos 1 puede ser. Sí, puede ser en cualquiera, menos. No puedo. Tiene que ser Menos raíz, ¿no? las raíces y la asíntota. No puedo ni en 1, ni en 2, ni en menos 2. O sea, cualquier número que no sea esos, estamos bien. ¿Cuál les parece? Viste que. Y como hacemos siempre, en 0. En 0 ¿Mm? parece estar bien. Sí, me gusta el 0. Vamos con el 0. Tenemos menos 4 por menos 1 al cuadrado sobre 2 al cubo. ¿Sí? Ese paso lo siguieron, que siempre los marea un poco. ¿Cómo lo ven? ¿Lo doy por válido o alguna cuestión con esto? ¿Siguieron de dónde serían todos los números? Sí, ¿Sí? Bueno, perfecto. Hacemos la cuenta entonces. Queda menos 4 por 1 da menos 4
sobre 2 a la tercera que da 8. En este caso el resultado es negativo, siempre lo que más nos importa es el signo más que el número en sí, pero bueno, el resultado es negativo y es 1 medio. Bien, entonces en el 0, si este es el 1, pasa por el 1 medio. Por ende ya ¿Eso que sabemos decía 2 al cubo? Pues el denominador. 2 al cubo. 2 al cubo. 2 al Listo. cubo, claro, que da 8. Entonces ahora sí ya sabemos cómo es el gráfico. ¿Por qué? Tiene que pasar por acá, así que cuando llegue al 1 va a tener que rebotar. Y si rebota, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir para abajo. ¿Bien? En algún momento va a tener que subir y va a tener que atravesar el 2, pero lo va a tener que cortar. ¿Sí? Así que este sería el gráfico. Y ahora vamos para el otro lado. Estamos por acá. Está por abajo. No puede subir. ¿Por qué no puede subir? Porque si no tendría que tener otra raíz que no la tiene. Así que tiene que ir hacia abajo en la asíntota. Y la asíntota es asimétrica, ¿verdad? No se acompaña. Así que si hacia la derecha está que va hacia el menos infinito, la parte de la izquierda tiene que ir hacia dónde? Hacia el más infinito. ¿Sí? Entonces este sería el gráfico de nuestra función. Bien, todos siguieron el razonamiento de cómo sería esto. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora permítanme que lo voy a hacer con GeoGebra, como para darle un poquito más de precisión. No recuerdo si lo tengo abierto, parece que no. Lo abro. O sea, están en condiciones de, en el parcial si les dejo algo así, lo pueden graficar sin problemas, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿Sí? sí, sí. Digamos que sí, profe. Digamos que sí, excelente. Bien, tenemos 2x menos 4 por x menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado, todo esto dividido x más 2 al cubo. Bien, y ahí tenemos nuestro gráfico, que como ya le habrán visto con Luis, muchas veces la escala los engaña y parecería que no se cumple todo lo que se tiene que cumplir, pero miren, veámoslo. ¿Están viendo, no, la imagen? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Vamos a hacer zoom en los lugares más indicados, que es básicamente tiene una raíz, recuerdan, en 1 y rebotaba. Acá no se ve el rebote porque es tan ínfimo que no se lo puede ver. Y la otra raíz era en el 2 y atravesaba. ¿Sí? Después pasaba por el 1 medio. Ven que acá estamos en el 1 medio, así que está todo bien. Lo que no se estaría viendo es la asíntota, pero vamos a sacarle zoom. La asíntota estaba en menos 2, ¿verdad? Y era asimétrica. Si se fijan, efectivamente, acá se perdió un poco el menos 2, pero ven que en el menos 2 hay una asíntota. ¿Sí? ¿Llegan a ver eso? O sea, llegan a ver que por más que la escala no es la más feliz, el gráfico es el mismo que el que teníamos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bien, genial. Esto como para verificar que lo que hicimos está todo bien. Ahora permítanme hacer algo. ¿Ven? Acá marqué x igual a menos 2 para que quede clara la asíntota. ¿Ven? Hice una línea en el menos 2 y efectivamente nuestra curva nunca toca el menos 2. ¿Ven? Que va siempre bordeando la línea negra, pero nunca la toca. ¿Sí? Profe, la ecuación final sería todo multiplicado por menos 2. No, porque mira, el 2 lo puse adentro del primer factor, no lo saqué del factor común. Si querés sacar afuera el 2, sería así. Saco acá, lo saco de acá y Sería lo pongo afuera. O sea, x menos 2 por 2. Ah, sí. ¿sí? Pero el gráfico vas a ver que es el mismo. Es lo mismo con el factor común o sin el factor común. No altera el gráfico. ¿Sí? Sí, sí, gracias. ¿Bien? ¿Se ve esto de la asíntota?
Y ahora permítanme que marque otro punto más. Ahora marqué el 2, pero también marqué el 2 en la I, ¿ven? Hice una línea sobre el 2. ¿Sí? ¿La ven? Si se fijan, la curva tampoco nunca toca a ese 2. Miren. ¿Ven? ¿Ven que se aproxima al 2? Siempre. Y esto sí es nuevo. Yo no los comenté por lo menos. No me acuerdo si Luis se los comentó. ¿Ven? Tenemos una función racional que se aproxima mucho a un valor. O sea, tenemos otro tipo de asíntotas. Por ahora conmigo solamente trabajaron las asíntotas verticales. ¿Sí? Las asíntotas de este estilo. Bien, la asíntota negra. Pero hay otro tipo de asíntotas, como por ejemplo esta, la negra. ¿Sí? ¿Vieron alguna vez con Luis algo así? Las otras asíntotas. Sí, profe. La que ahora marqué con La rojo. clase pasada, Bien. asíntotas horizontales. Genial, muy bien entonces. Asíntotas horizontales. Entonces, volvemos a mi gráfico que me gusta más mi escala. Yo acá ya lo había insinuado, ¿eh? Dije, bueno, esta curva se va a acercar mucho a este valor, pero no lo va a tocar nunca. Y lo mismo de este lado. ¿Sí? ¿Y cómo supe yo que ahí había una asíntota horizontal? Allá. Porque si se fijan, ¿Por el 2 que aparece multiplicando? efectivamente, por ese 2. Si se fijan en la función anterior, la correcta era el azul, en ningún momento hice ese gráfico, ¿no? En ningún momento marqué una asíntota horizontal. ¿Ven? Yo la parte azul la hice irse al diablo, se va hacia el infinito. ¿Sí? En ningún momento hice que se achanche en algún valor. La azul acá parecería que sí, pero bueno, no, la idea es que no se achanche en ningún momento. Entonces, ¿cómo supe yo que se achancha o no? Como me gusta decirle a mí, ¿cómo hacemos para saber si tiene o no una asíntota horizontal? Para hacerlo a mayor precisión en el gráfico. ¿Qué les dijo Luis de cómo saber eso? ¿Cómo saber si hay una asíntota horizontal? No lo Puede ser recuerdo. que tienen el mismo grado el numerador y el denominador. Efectivamente, permítanme. Asíntotas verticales, ya vimos que es donde se anula el denominador. Eso ya es cuento viejo. La cuestión que acá apareció algo nuevo, que es la asíntota horizontal. Ahí alguien ya me lo dijo, pero alguien más me lo quiere repetir. ¿Cómo sabemos si hay o no una asíntota horizontal? ¿Es lo de propia y sin propia, profe? ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso. Sí. Después se lo puedo explicar eso, lo de propia y impropia, porque la otra vez no lo entendí. Dale, no hay problema. Gracias. ¿Quién me dice cómo sé si tiene o no una asíntota horizontal? Puede ser que el exponente sea mayor abajo, depende si era mayor abajo o mayor arriba. Efectivamente. ¿Alguien me lo puede contar un poquito mejor? Yo ya lo voy escribiendo. ¿Tenía que ver con el grado del Tiene que ver con el exponente? grado. Sí. Entonces, ¿hay asíntota horizontal? ¿Cuándo? ¿En qué momento hay asíntota horizontal? ¿Qué tiene que pasar para tener una asíntota horizontal? Si tengo la función f de x, que es igual a un polinomio p sobre un polinomio q, ¿qué tiene que pasar con p y con q para que tengamos una asíntota horizontal? Profe, tienen que tener el mismo grado. Efectivamente. Para que haya una asíntota horizontal, tiene que ocurrir lo siguiente, que el grado de p tiene que ser igual al grado de q. Si pasa esto, quiere decir que hay una asíntota horizontal. ¿Se entiende eso? En nuestro ejemplo, el grado de la parte de arriba, ¿cuál es? Acá tenemos un polinomio de grado 2 y le agregamos uno de 1, pasa a ser polinomio de grado 3. Y este de abajo también es de grado 3. ¿Okay? Entonces, cuando los dos polinomios son del mismo grado, hay una asíntota horizontal. ¿Sí?
¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y cómo sé yo, o sea, cómo supe que la asíntota horizontal estaba en el 2? Ya lo comentó Aileen, pero bueno, alguien más que me lo repita. O sea, ya sabemos que hay cuando son del mismo grado. Ahora les pregunto, ¿cuál? ¿Cuál sería? Ya sabemos el por qué y ahora el cuál. ¿Cuál es el valor? ¿Cómo hago para saber yo ese valor? ¿Qué se hacía? Básicamente lo que hay que hacer es comparar los coeficientes principales. Es decir, hay que comparar el coeficiente principal de P dividido el coeficiente principal de Q. ¿Qué quiere decir esto? Coeficiente principal es el número que acompaña a la x al mayor grado. Entonces, si yo vengo acá, x al cubo, les pregunto, x al cubo multiplicado por qué número aparece en la parte de arriba. ¿Qué número es el que va a acompañar a x al cubo? ¿Cómo hacemos para verlo? Lo voy a copiar acá. ¿Qué dijo, profe? No escuché. Que necesitamos, para saber cuál es la asíntota horizontal, necesitamos saber cuál es el coeficiente principal de P y cuál es el coeficiente principal de Q. Básicamente eso necesitamos. Nosotros sabemos que P... Sería el número que acompaña a la x de mayor valor elevado, ¿no? Efectivamente, eso es el coeficiente principal. Esa vendría a ser la definición. Pero ahora yo les pregunto cuál es. En este caso, P vimos que era esto. P es esto. Entonces, ¿cuál es el coeficiente principal de P? Dos más uno. No. Ah, el coeficiente. El principal es el mayor, el 2. ¿No es menos uno? No. El coeficiente principal es el ¿Cuánto, número... profe? ¿El 4? No, el coeficiente principal es el número que en este caso acompaña a x al cubo, ¿no? Este es el coeficiente principal. El número a que acompaña a x al cubo. ¿Y en este caso cuál es? ¿Por cuánto está multiplicado x al cubo en este polinomio p? ¿Por 2x? No. O sea, el coeficiente nunca tiene x. El coeficiente siempre es un número. A es un número real siempre. ¿Sí? No sé qué. X no va a aparecer nunca. Entonces, acá uno lo que tiene que hacer es pensar un poco, pensar en la distributiva, no hacerla, simplemente pensar. Entonces, si uno quisiera abrir a este polinomio, porque este polinomio lo tenemos de forma factorizada, si uno lo quisiera escribir en forma polinómica, justamente para encontrar, ¿ven? Si yo al polinomio lo tengo escrito así, en la forma polinómica justamente, es muy fácil encontrar el coeficiente principal, porque es este término. El problema es que cuando está factorizado es más difícil encontrar cada coeficiente. Entonces, para poder encontrar esos coeficientes, uno tiene que pensar en cómo sería la distributiva. ¿Bien? Entonces, si yo tengo x menos 1 al cuadrado, uno podría hacer la cuenta, ¿no? Pero lo que nos interesa es trabajar simplemente con los coeficientes de mayor grado. Es decir, si yo elevo esto al cuadrado, ¿qué me aparece? Me aparece x al cuadrado menos
un par de cosas que no me interesan, ¿sí? Acá aparecen varias cosas que no hace falta escribirlas para no perder tiempo. Entonces, ahora cuando uno hace... 2x por x al cuadrado. Quería 2x. Efectivamente. Ahora cuando uno hace la segunda distributiva, cuando uno hace 2x por x al cuadrado, ¿sí? Acá es donde va a aparecer el 2x al cubo. Eso, no sé. ¿Sí? Y después un montón de otras cosas más, pero no me interesan, porque lo único que me interesa es el término que aparece acompañando a la x3. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer para saber cuál es el coeficiente principal de cada una de las funciones. Estoy seguro que no se entendió, así que lo voy a hacer también con la parte de abajo. La parte de abajo era, no me acuerdo si la escribí en algún lado, no. La parte de abajo es x más 2 al cubo. Entonces ahora vamos a ver cuál es el coeficiente principal de q. Y q dije que era x más 2 al cubo. ¿Cuál es el coeficiente principal acá? Acá les pregunto lo mismo. ¿Cuál es el coeficiente principal? ¿Y cómo se hace? Así factorizado no nos sirve. Tenemos que pensarlo con la forma polinómica, es decir, 2 más 3 por 2 más 3 por 2 más 3. 2 más 3, cualquier cosa, estoy diciendo x más 2, x más 2, x más 2. Entonces, si pensamos en la primera distributiva, en la que está acá, ¿qué x aparece? Uno cuando hace x por x, aparece el x al cuadrado, ¿sí? Después hacemos x por 2, eso da 2x. 2 por x, 2x. Y 2 por 2 da 4. O sea, el término de mayor grado que apareció es este, es el de x al cuadrado. Así que si yo hago la distributiva, me aparece x al cuadrado más un montón de cosas que no me interesan. Solamente me interesa trabajar con el mayor grado. Por el otro factor. Si yo vuelvo a hacer la distributiva, ¿ahora qué pasa? El x al cuadrado multiplica la x, así que me aparece un x al cubo. Bien. Después, la x al cuadrado la multiplico con el 2, me aparece un 2x al cuadrado. Y así vemos que no aparece nunca más una x al cubo. Entonces acá me van a aparecer un montón de otras cosas que no interesan, solamente interesa este valor. Entonces, el x al cubo, ¿por qué número está multiplicado? El 1. Por el 1. Bien, entonces, en P resaltamos el 2, que era el que acompañaba el x al cubo. Y acá, el 1 es el importante. Entonces, la asíntota horizontal va a estar ¿dónde? En el coeficiente principal de P dividido el coeficiente principal de Q. Va a estar en 2 sobre 1. 2 sobre 1 efectivamente es 2. Y es por eso que en el 2, en este 2, en el 2 azul, tenemos la asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? Sí, más o menos. Vamos a hacer otro porque estoy seguro que no me siguieron, más allá de que alguien lo dijo. Esto lo trabajaron con Luis, ¿no? No. La clase pasada. Bueno, y ahora vamos con esto. Si nos sale bien este, ya damos por cerrado este tema para toda la vida. Bien.
A ver, me ayudan a graficar esto. ¿Cómo hacemos? ¿Marcamos primero las raíces? Efectivamente, como les dije, esa siempre es la respuesta. Así que ya está. Ganaste tu turno diciendo eso. Y ahora, siguiente turno, ¿cuáles son las raíces y cómo las conseguimos? Hay una que está pegada. 1 y menos 1. El 1 me gusta, el 1 lo tenemos de acá. Y la otra hay que No factorizarlo. había que... Sí, así que el 1 efectivamente es una raíz, buenísimo. Y sabemos que rebota. Pero el menos 1 no. No me acuerdo si habló Mabel. Sí. Pero el menos 1 no. No se dejen engañar. Cuando el polinomio no está factorizado, no es tan simple a la vista. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir la otra raíz? Hay que factorizar el 3x más 1 al cuadrado. Efectivamente, o sea, hay que encontrar las raíces de lo que yo ahora voy a llamar estrellita 1. ¿No es 3x, profe? Esto. Es 3x más 1, sí, no sé si dije otra cosa. Entonces, ¿cuáles son las raíces de 3x más 1? No, perdón, quise decir, sería x más 3 al cuadrado. No sé bien qué me estás diciendo. La factorización, ¿me decís? Sí, hoy. No es así. Entonces, ¿cómo hago para factorizar esto o en su defecto encontrar las raíces? Básicamente es lo mismo. Siempre me equivoco de ventana. Efectivamente es lo que dijo ahí alguien que no tiene nombre o Iván Rey, no sé. Encontrar la factorización o encontrar las raíces básicamente es igualar a 0, ¿no? Esto lo dijo Aileen al principio de la clase. Entonces uno iguala a 0 este término para ver con qué valor de x anulo este término. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pasa el 1 restando, el 3 dividiendo y voilà, esta es la otra raíz. O sea, no era tan simple aún, ¿sí? La otra raíz es menos un tercio. Es decir, que la otra raíz está como por acá. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Sí, profe. Perfecto. Y en esta raíz corta. No, rebota, porque es par también. Acá también tengo que rebotar. Buenísimo. Pasemos a las asíntotas. ¿Cuáles son las asíntotas? Una está en menos 2. Una está en menos 2. Buenísimo. Este es el 1 y este es el 2. Por acá. Una está acá y es asimétrica. Y la otra está en menos 1/2, ¿puede ser? La otra, sí, no pretendo verlo a ojo, pero seguramente sí. Vamos a ver ahora estrellita 2. Estrellita 2, horrible esa estrella. Estrellita 2. Me dice que tengo que anular 2x más 1. O sea que la de ahí, profe, o sea Sí. que 2x más 1 al cubo, ¿también hay que factorizarlo? Claro, ¿O igualarlo a 0? Efectivamente, todo lo que no sea x más o menos un número, quiere decir que se puede llegar a factorizar. Entonces, la otra raíz es menos 1/2. Así que mi otra raíz está en menos 1/2. Mi otra asíntota, perdón. Mi otra asíntota está en menos 1/2. Está como por acá. Y en este caso, bueno, también es asimétrica. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer ahora para graficar? Ya sabemos bastante cosas. Dos raíces que rebotan, dos asíntotas asimétricas, ¿y qué otra cosa podemos hacer? Evaluar X. Sí, evaluar en algún punto que no sea en ninguno de todos estos, ni el 1, ni el menos un tercio, ni el menos un medio, ni el, no me acuerdo el otro, el menos 2. Entonces, por defecto, permítanme poner el 0 y vamos a hacer la cuenta. Vamos un poquito más abajo. Vamos a hacer f en 0. ¿Cuánto queda? Queda 1 por
1 en la parte de arriba, la carita medio asombrada, y abajo 2 por 1, así que queda 1 medio. ¿Bien? F en 0 vale 1 medio. ¿Qué quiere decir? Que si estoy en el 0 de x, tengo que ir hasta el 1 medio de y, como por acá. Bien, es el 1 medio. Dicho esto, ¿cómo es el gráfico? Antes de graficarlo no hay que sacar las horizontales. Muy bien, habría que chequear lo que les acabo de explicar. ¿Hay o no a una asíntota horizontal? Vamos a trabajarlo acá. Les pregunto, ¿tenemos alguna asíntota horizontal? ¿No tenían que sumarse los exponentes y tenían que dar iguales? Efectivamente, necesitamos que el grado de P sea igual al grado de Q. Entonces les pregunto, ¿cuál es el grado de P y cuál es el grado de Q? 4 y 4. 4 y 4, efectivamente. Entonces estaríamos en grado de P sería 3 y 2. Muy bien, lo viste así rápidamente. Efectivamente, el grado de P y el grado de Q son 4, hasta ahí vamos bien. Hay una asíntota horizontal. Efectivamente, esto nos dice que hay asíntota horizontal. Y ahora la pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Y cómo hacemos? Y ella divide el máximo coeficiente de 3 medio. el divisor y el dividendo. Exacto. ¿Cómo hago para encontrarlo? O sea, ¿cuál es el coeficiente principal? ¿Cuál es el coeficiente? Multiplico, por ejemplo, en el dividendo sería que multiplico las dos, lo que llaman las dos paréntesis. Exacto. Entonces, coeficiente principal de P. ¿Cómo hacemos eso que dijo? ¿No nos da 3 medio, profe? Efectivamente da 3 medios, pero ahora les estoy preguntando otra cosa. Estoy preguntando cuál es el coeficiente principal de P. ¿Cómo hacen para conseguirlo? O sea, ¿cuál es el coeficiente principal del polinomio de arriba? Y hacemos distributiva entre 3x más 1, Sí. ¿no? Y así sacamos 3x cuadrado, vendría a quedar ahí, entonces quedaría 3 como exponente principal. Bien, pero te faltaría elevar al cuadrado. O sea, tenés 3x más 1 al cuadrado. O sea, no estoy seguro de que lo puedan hacer tan así rápidamente. ¿Cómo hacemos para conseguir el coeficiente principal? Permítanme agrandar toda la pantalla, dejo de ver el chat. Si preguntan algo por el chat, me avisan. ¿Cuál es el coeficiente principal de P? Recordando que P es lo siguiente. Voy a copiar esto otra vez. P dijimos que es 3x más 3x 1 más 1 al cuadrado por x menos menos 1 cuadrado. ¿sí? Entonces, yo no me aventuro a decir que tan rápidamente cuál es el coeficiente principal. Vamos a tener que tener un par de cuidaditos. ¿Cómo hacen para conseguir el coeficiente principal? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, opción 1, hacer la distributiva y listo. Ya está, hacemos la distributiva, si la hacemos bien, conseguimos el coeficiente principal. Esa es la opción 1. La opción 2 es no hacerla totalmente, sino pensarla. No sé qué prefieren ustedes. O sea, hacer toda la distributiva puede ser un trabajo engorroso, o estar todo el día. Simplemente podríamos pensar en los términos principales. Vamos a usar colores. Voy a elevar esto al cuadrado. Si yo elevo esto al cuadrado, x, ¿a qué exponente me va a aparecer? X al cuadrado. Efectivamente va a aparecer x al cuadrado. ¿Sí? No hay dudas. ¿Multiplicada por qué número? Por 3.
Y no, Por la respuesta es no, la respuesta va a aparecer por 9. O sea, esto es bastante No, el mejor. 9 sería. Claro, porque cuando uno hace esto al cuadrado, le voy a poner acá rápido la respuesta. ¿Cómo es? Es 3x al cuadrado más 2 por 3x más 1 más 1. Esto es yo elevo al cuadrado. ¿Se acuerdan? Binomio cuadrado, binomio de Newton, cuadrado de un binomio, con el nombre que lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto. El cuadrado está afectando también el coeficiente principal. ¿Sí? Véanlo con calma y me dicen si lo entendieron. Yo no, profe, porque se me fue el internet y me perdí. Dale, no hay problema. Si tenemos que pensar en esto, en 3x más 1 al cuadrado. Si se acuerdan, la fórmula del cuadrado del binomio es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo. Eso sí se acuerdan la fórmula. Y si no se acuerdan la fórmula, simplemente tienen que plantear 3x más 1 por 3x más 1. ¿No? Y ver cuál es el coeficiente principal de este producto. Entonces, cuando uno hace 3x por 3x, esta parte de la distributiva, ¿qué nos da? Nos da 3 por 3 que da 9, y x por x, x al cuadrado. Todo lo otro no me interesa porque tiene menor grado. ¿Sí? Entonces, es por eso que esta parte da x al cuadrado. ¿Sí? Más o menos un montón de otras cosas que no me interesan. Ahora sí te entendió, profe. Ahora sí, perfecto. Bien. Y ahora pensemos en el otro término. Yo esto lo borro para que me quede prolijo, pero bueno, ustedes después cuando miran el video, de último le ponen pausa. Y el otro término, que yo ahora lo voy a hacer de azul. ¿Cuál es el coeficiente principal del término de azul? X menos 1 por X más 1. 1. Sí, o sea, ¿x a cuánto me va a aparecer? ¿Elevado a cuánto? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Y por qué número? ¿Por qué número va a estar multiplicado? Por 1, ¿no? Por 1. Por 1. Por 1, en este caso por 1. Más un montón de otros términos que no me interesan. Y ahora me queda una distributiva más, así es fácil, donde cuando yo multiplico los puntos suspensivos con los puntos suspensivos, ahí son todas cosas de menor grado, así que no me va a dar el grado mayor. El grado mayor me va a dar cuando yo multiplique este término con este. ¿Y qué me da ese producto? Me da 9 x a la cuarta más un montón de otras cosas. Entonces el coeficiente principal de P es 9. ¿Sí? No era 3. ¿Bien? La mayoría había gritado 3 ahí al principio y efectivamente no lo era. ¿Sí? Y ahora nos faltaría ver cuál es el coeficiente principal de Q. Q, como es costumbre, no me acuerdo cuál es. ¿Cuál es Q? Q es x más 2, 2x más 1. Y esto estaba el Q. Ahora les pregunto, ¿cuál es el coeficiente principal de Q? X al cuadrado. X. No, coeficiente principal es un número. No se olviden El que coeficiente principal sería 8, ¿no, profe? ahí me Hacemos gusta. la distributiva. Eso, ahí me gusta un poco más. O sea, tendríamos que pensar un poquito en este término de acá. Este es el término complicado. Este término, Ah, sí, pensaba en el otro. ¿este término qué es? Es 2x más 1 por 2x más 1 por 2x más 1. ¿Sí? ¿Cuándo va a aparecer el grado 3? Cuando yo hago la siguiente cuenta. Cuando yo haga 2x por 2x y a eso lo vuelva a multiplicar por 2x. Acá, haciendo esta operación, haciendo este producto, vamos a obtener la x al cubo. ¿Y el 2 a cuánto va a quedar? También al cubo. Entonces va a aparecer un 8. ¿Sí? 2 por 2, 4, por 2, 8. Con todas las otras distributivas van a aparecer otros términos, pero algunos multiplicando la x al cuadrado, otros multiplicando la x y otros solitos.
El único que me interesa es este de acá. ¿Sí? Entonces, seguimos. Esto va a ser igual a 2x, x más 2, perdón, por un término que tiene 8x al cubo más un montón de cosas. ¿Cuál es el coeficiente principal de esto que tenemos acá? Ahora el x 8 a la cuarta. Sí, 8 a la cuarta es el término de mayor grado, 8 a la cuarta. Más un montón de cosas. Entonces el coeficiente principal en este caso es el 8. Bien, dicho todo esto, ahora sí podemos responder esto. Entonces, ¿dónde va a estar mi asíntota horizontal? ¿Dónde está la asíntota horizontal? La asíntota horizontal está en el coeficiente principal de P dividido el coeficiente principal de Q. En este caso, 9 octavos. 1 octavo. En 9 octavos hay una asíntota horizontal. Ya podemos mover al gráfico. 9 octavos, ¿qué es? 9 octavos es un poquitito más de 1, así que por acá está el 1 y por acá está el 9 octavos. Así que en 9 octavos sabemos que va a haber una asíntota horizontal. O sea, ya sabemos un montón de cosas. Ya estamos en condiciones de hacer el gráfico. Con todo esto marcado, ya el gráfico ya sabemos cuál es. No hay mucho que pensar. Veámoslo. Parto de este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir hacia mi raíz. Y en mi raíz reboto. No queda otra. Tengo que rebotar. Así que tengo que subir hasta que llego a la asíntota. Entonces me tengo que quedar ahí cerquita de la asíntota. Vamos de este punto para el otro lado. Tengo que ir hacia mi raíz. Y esta otra raíz también rebotaba. Así que tiene que ir hacia arriba. Y tengo... Uy, aquí corrí. Llego a mi raíz, reboto y tengo que seguir a mi asíntota vertical. Tengo que ir hacia arriba, no puedo bajar porque no tiene que haber otra raíz. Esta asíntota era asimétrica, así que si en esta parte se fue hacia arriba, quiere decir que hacia la izquierda tiene que venir de abajo. ¿Sí? Viene de abajo, no puede llegar al eje porque no hay ninguna raíz, así que lamentablemente va a tener que volver y se va a tener que ir asintóticamente cerca del menos 2. Y en esta asíntota también era asimétrica, así que si de acá estaba de abajo, acá tiene que venir de arriba. Viene de arriba, viene bajando, pero no va a poder bajar mucho porque enseguida va a encontrar su asíntota horizontal. Así que ahí tenemos el gráfico de esa función racional. ¿Lo siguieron? ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí, genial. Sí, profe. Buenísimo. Entonces ya estamos en condiciones de cerrar ese tema, el tema de funciones racionales. Si yo les doy una función racional, incluso si no está factorizada, ya saben cómo hacer el gráfico. Así que ya sabemos pasar de las funciones al gráfico. Ahora lo último que hacemos con este tema es lo que había preguntado alguien, que yo no me acuerdo quién fue, que era el punto 3 de la página 12, no sé qué. ¿Sí? Vamos a hacer algo parecido al punto 3 de la página 12. Que básicamente, no lo voy a leer literal, pero básicamente lo que decía es construir una función racional que no tenga raíces, no tiene que tener raíces, tiene que tener dos asíntotas verticales, me parece que no clara, pero bueno, son verticales. Tiene que tener dos asíntotas verticales y tiene que ser, no me acuerdo cómo decía, déjame ver. Y tiene que ser simétrica con respecto al eje vertical. ¿Sí? Simétrica con respecto al eje vertical. Me mareo con las ventanas acá. Y tiene que ser, además, simétrica con el eje vertical. ¿Sí? Básicamente tienen que construir una función, primero visual, o sea, primero hacer el gráfico y después encontrar a una función que cumpla con eso.
Entonces, ¿cómo les parece que hay que hacer eso? ¿Qué podrían hacer? No sé si alguien lo hizo ya a este punto o no. No, ni idea, profe. Bien. Yo los invito a empezar por acá. Simétrica con el eje vertical. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice qué quiere decir eso? Que va a ser el exponente positivo, ¿no? Paralela ahí. El exponente par, creo que quisiste decir. Eso, par. Sí. Sí. Eso está bien. Que sea simétrico quiere decir que va a haber ahí un exponente par. Eso es cierto. Exponente par. Sí, digamos bien. Pero es simétrica con el eje vertical. ¿Qué quiere decir esto? Con el eje vertical, ¿qué conclusión sacamos de acá? De eje vertical. ¿Qué se refiere? Que las asíntotas tienen que ir hacia arriba. El eje Y. ¿El eje vertical cuál es? Es el eje Y. Entonces quiere decir que va a haber una simetría cerquita del eje Y. Así o así, cerca del eje Y. Dicho en castellano, ¿qué quiere decir eso? Que se van a enfrentar. Sí, bueno, se van a enfrentar. Las asíntotas tienen que ser paralelas al eje. Está bien, sí. ¿Cómo tiene que ser nuestra función si tiene que ser de este estilo? ¿Qué me está diciendo esto de acá? Lo que estoy dibujando. ¿La asíntota está en cero? Eso. Esto de acá me está diciendo que hay una asíntota vertical en cero. Está en el cero, ¿ven? Ven que está siempre en el cero. Es una asíntota vertical en cero. Y además sabemos que su exponente es par. O sea, esas son las dos grandes conclusiones que sacamos de acá. ¿Sí? Digamos bien. Después, tiene que tener dos asíntotas verticales. Bueno, una ya la tenemos. ¿Dónde quieren que haya otra? ¿Dónde les gustaría que haya otra asíntota vertical? Una, forzosamente, tiene que estar en el cero. La otra, ¿dónde la quieren? En el 4. ¿En el 2? Listo, el 4. Escuché el 4, va el 4. En el 4. ¿Sí? Y que no tenga raíces. Acá no tengo mucho que marcar, simplemente que no tiene raíces. Entonces, ¿cómo podría ser un gráfico que cumple con eso? Nada, un poco de imaginación. Podría venir por acá. Viene por acá, va por arriba. Acá viene la cuestión esta, es simétrica, así que va a tener que hacer esto. Y no va a poder cruzar al eje, así que nada, se podría ir para arriba o tener una asíntota, no importa qué. Y del otro lado, ¿qué podemos hacer? En esta asíntota podría ser simétrica y hacer una función súper aburrida, o no sé, le damos algo de asimetría y hacemos que vaya así. ¿Sí? Ya está. Esa es la construcción de la función. Súper simple. Y así podemos jugar todo el día. Podemos hacer un montón de otras. Por ejemplo, que sea asimétrica desde abajo. Y después que tenga una asíntota horizontal y que acá también sea asimétrica con otra asíntota horizontal. Y podemos jugar todo el día con esto. ¿Bien? Pero Lo, bueno, que el ejercicio pide es que se exprese algebraicamente. ¿Cómo sería la expresión exacto. algebraica? Una vez que uno ya tiene el dibujo, que ya decidió cuál es la opción de las infinitas que hay, dice, bueno, ahora vamos a escribirlo. Vamos a escribir a la función. La función es P4. Permítame empezar por las asíntotas, que me parece más fácil. O sea, voy a empezar por la parte de abajo. Tenemos dos asíntotas. Una está en el 4, dijimos. Así que vamos a tener un término que dice x menos 4. ¿Bien? Este término me da la asíntota en 4. La asíntota en 4 yo elegí que sea asimétrica. ¿Sí? Porque sí, porque lo dibujé así, punto. Entonces, ¿qué exponente va a tener que tener acá? Par. Impar. Impar. ¿Sí? Podríamos dejarle el aburrido 1 o permítanme ponerle el 3. Pero tiene que ser impar. La otra asíntota, ¿dónde la tenemos? En 0.
Así que tenemos que escribir x menos 0, o en su defecto escribir solamente x. En este caso le voy a poner x menos 0 para que sea más notorio. ¿Y cuál es el exponente acá? Impar también. Par, no es par porque par. es así simétrico. Justamente decía que tenía que ser simétrico en el eje. ¿Ven? Van las dos para arriba, las dos para abajo. Entonces en este caso es par. Déjenme ponerle el 2. Listo, ya tenemos las dos asíntotas. Una simétrica y una simétrica. ¿Y qué hacemos con esto otro? No tiene raíces. ¿Cómo escribimos eso? El no tiene raíces. Y podría ser x cuadrado menos más 1. Bien, ahí alguien me dijo x cuadrado más 1. ¿Por qué dijiste eso? Porque x cuadrado más 1, si uno lo grafica, no tiene raíces, tan simple como eso. ¿Sí? Entonces, si uno pone cualquier polinomio que no tenga raíces, la función 4 no va a tener raíces tampoco. Esta está muy bien. ¿Sí? Nada, simplemente eso había que hacer. Una más fácil todavía. No sé. 1. 1 sobre todo eso. Listo, eso tampoco tiene raíces. Nunca da 0 el término de arriba. O sea, si no tiene raíces, quiere decir que el numerador no da 0 nunca. Tan simple como eso. ¿Sí? No sé si te respondí la pregunta al que tenía la duda. Sí, profe, muchas gracias. Sí, perfecto. Y así puedes construir la cantidad que quieras. ¿Ok? Bueno, dicho esto, se me fue una hora hablando de esto, pensé que lo iba a hacer más breve. Dicho esto, creo que cerramos para toda la vida el tema de funciones racionales. Así que ahora podemos ir a la función módulo. La función módulo no tengo mucho que decir, pero vamos a repasarlo un poco. No sé si entendieron lo que hicieron con Luis de módulo. Vi que hicieron un poquitito, pero bueno, tampoco hay que hacer mucho más. Vamos a trabajar con alguna función fácil, una función que se acuerden del ingreso. F5 podría ser la siguiente: x más 2. Y yo voy a trabajar a nivel gráfico. ¿Cómo es el gráfico de esta función? ¿Se acuerdan cómo se hacía? Si no se acuerdan, es un problema bastante serio. ¿Cómo era para graficar esto? ¿Cómo, profe? No escuché. ¿Cómo harían para graficar esto? ¿Cómo hacíamos para graficar una función lineal? ¿Me posiciono en 2? Bien, sí, te posicionas en 2. 1 y 1. 1 y 1, uno a la derecha y uno para arriba. Corro 1 y bajo 1 y subo 1. Sí, hay que subir 1 en este caso. Bien, listo. Bueno, y además pasa por acá, se usa adelante y pasa por acá. Que Dios me ayude a hacer una línea ahora. Bueno, ya está. Listo, esa es la función. Bien, F5. Y ahora vamos a hacer en rojo el módulo de F5. El módulo de F5. Esto se escribe así, una barra casi vertical, módulo de x más 2. Gráficamente, ¿cómo sería el módulo de x más 2? Me posiciono en menos 2, ¿no? Dame un segundito. Andalo diciendo si querés. Si el módulo no era lo contrario. El módulo es, en el momento que la función es positiva, no le hago nada. Entonces, si te fijas, en todo este trayecto la función es positiva. En todo este trayecto, en el trayecto de la derecha, en todo este trayecto la función es positiva, ¿sí? Así que no le hago nada, queda igual a lo que estaba. En el momento donde la función pasa a ser negativa, ahí es cuando mi módulo afecta y mi módulo hace que vaya hacia arriba.
Entonces, esto que tenía hacia abajo, hago que vaya hacia arriba. Eso es lo que hace la función módulo. ¿Lo siguieron o no? No, yo no, profe. No. La función módulo lo que hace es, a la parte que es positiva, la deja como está. O sea, a todo esto que está positivo lo dejo donde está. No lo toco. A esto no lo toco. Queda como está. La parte que es negativa, es como que le pone un espejo sobre el eje y lo proyecta. Lo proyecta hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esto que estaba negativo ahora pasa a estar positivo. Es por eso que acá cuando hice la función, hice algo así. Entonces, lo que antes era una función lineal, ahora se transformó en una especie de B corta. Eso es lo que hace la función módulo. Por ejemplo, vamos con otro ejemplo. Vamos con F6. Esta función. ¿Cómo es el gráfico de esa función? ¿Me paro en uno? Sí, no te aporta mucho eso, pero sí. Mm. Sí, efectivamente el 1 es la ordenada al origen. Hay que sacar las raíces. Hay que sacar las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Acá ustedes ya son los genios de Se la podría factorización. sacar con la cuadrática o con la factorización, si no me equivoco, ¿no? Sí, podrían con la Menos 1 y 1. cuadrática. Mirá, 1 no, porque si vos pones 1, ¿qué te aparece? 1 más 2 da 3 más 1. No, 1 no es. Pero sí menos 1. Si pones menos 1 acá, aparece 1 más 1 da 2, menos 2 da 0. Así que efectivamente acá hay una raíz en menos 1. Y la otra raíz no tiene otra raíz. Tiene solamente esa raíz, entonces el gráfico es así. Bueno. Entonces, si yo aplico F6, pero ahora aplico el módulo. ¿Cómo sería el módulo acá? Sería el módulo de lo mismo. X al cuadrado más 2x más 1. Entonces, ¿cómo es el gráfico del módulo de F6? ¿Cómo es el gráfico? ¿Sería igual? Efectivamente, es igual. O sea, en todo momento la función es positiva, así que al módulo no hace nada, porque el módulo transforma las cosas negativas. Así que si no había nada negativo, no hay nada que transformar. La función queda igual. Bueno, queda igual. ¿Se entendió eso? La función es enteramente positiva, siempre es positiva. Así que si yo le pongo el módulo, es como que no le haga nada. Y vamos a algún ejemplo más interesante. Podría ser este de acá. F7. Vamos con esta función. ¿Cómo es el gráfico de esta función? Acá estamos integrando varios temas, estamos integrando acá. ¿Cómo hacemos con la gráfica de esa función? Si tienen les borro esto, a ver si por ahí se dan cuenta más fácil.
la misma pregunta, ¿cómo es el gráfico de esa función? La opción 1 siempre es hacer menos b más menos b cuadrada de b cuadrado más 4 ponemos el sobre 2 por a. Esa es la opción de siempre. Opción aburrida con todo lo que ya sabemos, es que no tiene sentido hacerla. Acá que tenemos lo mismo que teníamos antes de que yo borre. Lo que había era una diferencia de cuadrados, solo que estaba un poquito más oculta. Ahora ya no está más oculta. Una diferencia de cuadrados, por lo cual, si uno hace la factorización, aparece lo siguiente. Factorizando esto por medio de diferencia de cuadrados, obtenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué sabemos ahora? Que tiene dos raíces, una raíz en 5 y otra raíz en menos 5. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Después puede explicar de vuelta el primer ejemplo que hizo, el de x más 2? Porque no lo entendí. Dale, déjame que termino este y vuelvo a eso. Sí. No hay problema. Entonces, hasta acá me siguieron. Hago la diferencia de cuadrados, obtengo las dos raíces, o en su defecto podrían ser la resolvente. Y bueno, también sabíamos, acá se me va a ir un poco la escala, que la ordenada del origen es menos 25, así que pasa por el menos 25. Por ende, mi función era algo así. Wow. Bueno, y acá también dije que el eje de simetría está en 0. Recuerden cómo era el eje de simetría, era la suma de las dos raíces dividido 2. También es del ingreso. Acá ya estamos en un momento donde todo lo visto ya empieza a usarse. Bien, esta es mi parábola F7. Y ahora, haciendo el mismo jueguito de antes, les pregunto, ¿cuál es el módulo de F7? ¿Cómo sería el dibujo del módulo de F7? Es decir, el módulo de x al cuadrado menos 25. ¿Cómo sería el gráfico? Y haría la parábola entre 5 y menos 5 más positivo. Exacto. O sea, todo lo que está positivo, o sea, esta rama de acá, queda como está. No la cambio. Sí, eso no ¿Qué cambia. quedaría? Lo que Como una M cambiaría es hacia el 25 de 25. I. Eso. O sea, bueno, el dibujo no me ayuda, pero esta parte queda como está. Y todo lo otro que es negativo tiene que quedar proyectado sobre el otro eje. Entonces, en vez de ir por el menos 25, va a ir al 25 positivo. 25. Y va a ser algo así. ¿Bien? ¿Se entiende? Está proyectando todo lo que está negativo, lo proyecta positivo. Eso es lo que hace el módulo. Esa es la función módulo. Mucho más que eso no necesitamos saber, más que algún despeje que ahora hacemos. Pero bueno, vuelvo al ejercicio 1. Me había preguntado a Aileen. Por ahí mirando lo anterior, ahora sí lo entendés. Pero básicamente lo que hice es grafiqué la función lineal, que es esta, y al lado en rojo la función lineal, pero aplicando módulo. Aplicando módulo, ¿qué pasa? Todo lo que es positivo queda positivo, así que esto no cambia para nada. La parte que era negativa, esta parte que estaba como por acá, no la marqué más, sino que la proyecté sobre la parte positiva. No, sí, profe, lo entendí, simplemente quería copiarlo. Gracias. Nada, no comenté nada. Bueno, boludo. Me hubiera dejado, no. ¿Por qué dijiste que sí? Dale, dale. Ahí está. ¿Quién más la quería ver? No, perdón, profe. Sí, esa parte quería ver Apaga el porque estaba micrófono. estudiando. Bien, entonces, ¿entendió este concepto? Profe, una consulta. Entonces, Sí. para hacer el módulo, sí o sí tenemos que hacer primero la parte del normal, digamos, ¿no? La parte que no te llegué a escuchar. O sea, para saber cuándo corta el gráfico hacia la parte negativa, lo vamos a saber sí o sí para Sí, poder hacer el módulo. necesitan saber en qué momento es negativa para saber en qué momento hay que cambiarla, justamente. Eso necesitan hacerlo sí o sí. Y por último, para cerrar la clase, vamos a hacer un ejercicio un poquito más interesante, que es el siguiente. Vamos con F8. Algo que ustedes ya están recancheros.
Bien, entonces, volvemos al tema anterior. Estos ya están en recontra condiciones de hacerlo, ¿verdad? Pareció que opinó alguien. No, nadie. ¿Estamos en condiciones de graficar eso? Sí. La parte de abajo hay que factorizarla, ¿no? Quedaría No, x ya más está, esta ya 3, está x menos factorizada. 3. Ah. Ya está. Cuando tenés x más o menos un número, es que ya está factorizado. Mm. Pero bien, yo ahora no les voy a preguntar esto, les voy a preguntar cuál es el módulo de F8. O sea, a nuestra función le estoy agregando el módulo. Quiero que hagan el gráfico de eso. ¿Cómo haríamos para graficar esa función? ¿Qué podríamos hacer? Primero ubicar las raíces. No te escuché nada, solamente te escuché Dos. primero. Primero poner las raíces. Sí, efectivamente. Tendríamos que ubicar el 2 y el menos 1. Eso mismo. O sea, primero las raíces, como bien dijo el otro chico que no llega a interpretar quién era. Vamos a hacerlo acá. Primero las raíces. O sea, primero hacer el tratamiento que hacíamos siempre. ¿Cuáles son las raíces? Sí. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Que corta. Y 1. Y 1. Que Hola. también corta porque es impar la paridad. ¿Y qué más tenemos? Una asíntota en menos 3. Ah. En menos 3 hay una asíntota. Que en este caso es simétrica. ¿Sí? Porque hay un 2. ¿Siguieron hasta ahí? Lo de siempre. Sí. Que era lo otro que teníamos que marcar. O hacer, mejor dicho. Que era lo otro. Elevarlo en un número. ¿La qué? No te escucho nada. Hay que reemplazar el... Sí. Evaluar. Evaluar en cualquier otro valor. Que yo siempre pongo el 0, porque soy muy aburrido, pongo el 0. ¿No mismo reemplazar que evaluar? Sí, es lo mismo, sí. Ah. Entonces acá queda 2 por menos 1 sobre 3 al cuadrado, queda 9. Entonces esto me da menos 2 novenos. Un número muy chiquitito, negativo. Pasa por acá. Bueno, ¿ya estamos en condiciones de graficar o no? ¿Cómo lo ven? Tiene una asíntota horizontal. Eso, muy bien. Grado 1 o grado 1, así que en total es grado 2. Y abajo también era grado 2, así que por ende tiene una asíntota horizontal. ¿Asíntota horizontal dónde? Coeficiente principal es 1, coeficiente principal es 1, así que tiene una asíntota horizontal en el 1. Bueno, ahora sí estamos en condiciones de graficar. ¿Y cómo sería? Nada, empiezo a unir los puntos. Este punto tiene que venir a la raíz y cortarla. Y no puede avanzar más que esto porque hay una asíntota horizontal. O sea, el menos 2 sobre 9 quedaría positivo. Ya te respondo. Vengo hasta esta Porque otra estamos raíz, haciendo módulos, la tengo que ¿ves? cortar y tengo que ir hacia la asíntota. ¿Qué me decías? No te escuché porque estaba ahí. Porque el menos 2 sobre 9, la fracción esa quedaría positiva, porque está en el módulo, ¿no? Sí, ahora vamos, el módulo lo voy a hacer en rojo. Ahora estoy simplemente graficando la función original, ¿sí? Ahora el módulo lo vamos a trabajar después en rojo. ¿Sí? Entonces por ahora estamos trabajando como trabajamos hasta siempre, ¿no? Antes de ver módulo. Entonces uno este punto con la raíz corta y tiene que seguir subiendo hasta la asíntota. La asíntota es simétrica. La asíntota es simétrica. Bueno. Es genial que me pongan siempre la línea recta, pero a veces no la quiero. Ahí va, bueno. Y como era simétrica, quiere decir que si se fue hacia arriba, tiene que venir desde arriba, justamente.
Una pregunta, profe. Ahí Sí. usted ya sabe. Ahí usted ya sabe que la parte negativa, ya tenemos los puntos, una vez que tenemos el gráfico, Claro. sabemos cuál es el módulo, cómo darlo vuelta. Efectivamente, entonces ahora, si les pregunto, ¿cuál es el gráfico en rojo? ¿Cuál es el gráfico en rojo? Hay que cambiar lo que es negativo. Entonces, esta parte es positiva, la dejo como está. Queda como está. Esta parte es positiva, la dejo como está. Pero cuando llego acá, veo que esta parte es negativa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer el espejo positivo. Cuando llego acá, a partir de acá ya otra vez es positivo. Así que eso lo dejo como estaba. Entonces lo que está en rojo es justamente el módulo. ¿Sí? Ese es el tratamiento que hay que hacer. Profe, ¿puede hacer ese ejercicio en el GeoGebra? ¿Sí? ¿Dónde está? No. Voy a borrar esto. Borrar. Vamos a ver. Es x más 2 por x menos 1. Todo esto dividido x más 3. Primero lo hago sin el módulo y lo vemos. Bien, ahí lo tenemos. La asíntota era en menos 3, así que permítanme marcar y igual menos 3. Mala mía, x igual menos 3. Aquí tenemos la asíntota, bien, en negro. Ahora sí, la asíntota horizontal era en 1. Acá está. ¿Sí? Y tenemos que cortaba en 1, ¿ven? Corta en 1 y corta en menos 2. Corta en menos 2, corta en 1. Asíntota horizontal en 1. Viene con la simetría con el eje vertical en menos 2. Se va para arriba, así que viene de arriba. Y cuando llega otra vez a la asíntota horizontal, se frena. ¿Sí? De hecho, quedó con una escala bastante amigable. Pueden apreciar que el dibujo es igual. Igual salvando mis limitaciones gráficas, pero el dibujo es igual. Sí, también en corta en menos 90. Sí, está todo igual. O sea, uno cuando pide hacer un gráfico, desde ya que no pide la exactitud de GeoGebra, lo que pide es marcar bien las cosas críticas. ¿Sí? Y bueno, y ahora me faltaría aplicar el módulo. Vamos a aplicar el módulo de mi función f. Módulo de f. Y ahora voy a graficar solamente el módulo. Ahí está el módulo, acá está sin el módulo. Módulo, sin módulo, módulo, sin módulo. ¿Ven? No hay cambios. Lo único que cambia es la parte negativa. ¿Sí? Es lo mismo que hice yo. ¿Entendió eso? Sí, profe, una consulta. Sí. ¿Puede pasar que en el ejercicio den un ejemplo con una raíz y que justo al mismo tiempo de esa raíz se pueda anular con la asíntota, ¿no? Eso es lo que vimos antes, que Sí, se eso anulaban. vimos antes, que se podía simplificar el numerador con el denominador. Pero siempre el Sí, que que tenga se- mayor grado es el que gana. O tiene raíz o tiene asíntota. Las dos cosas juntas no va a poder tener. Claro, que a veces venían confundidos esos y se factorizaban, algo así, ¿no? Hay que factorizarlo y después de eso simplificar. O sea, si la factorización de arriba coincide con la factorización de abajo en algún término, ahí podés factorizar. ¿Sí? No es el caso. Bueno, bien, ¿entendieron entonces cómo es lo de módulo? Módulo, la verdad que no lo vamos a trabajar mucho más que esto. ¿Qué? Tengo una duda con el gráfico. Sí. No entiendo por qué pone ahí en el GeoGebra, por favor. Ah, sí, vale. Sí. No entiendo por qué cuando menos 3 pasa la asíntota horizontal de 1 y la otra raíz no, digamos. No sé si te entendí. ¿Vos me lo decís con la función original o con el módulo? Con cualquiera, o sea, ve que para la derecha
no llega a tocar la asíntota, por eso es una asíntota. Pero Claro. para la izquierda la atraviesa. No, a ver, espera. La asíntota de -3, ni a la derecha ni a la izquierda, la toco nunca. Se van los dos cada vez más No, cerca. la horizontal, la que está en el 1. Ah, la que está en el 1. Sí, Claro. creo que entendí Es tu que ahí sí la pregunta. atraviesa. Acá la atraviesa, pero lo que te importa es lo que pasa en el infinito y más allá. Solamente te importa lo que pasa bien a la derecha y bien a la izquierda. Lo que pasa entre medio no. O sea, entre medio sí la podés atravesar 1000 veces a la asíntota. Lo que importa es, déjame que te lo hago yo un dibujo. Esto por ahí en Mate 2 vamos a afianzar un poco el concepto. Pero si vos tenés una asíntota horizontal, acá, no sé, en 3 ponele. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el infinito, o sea, muy a la derecha, vos vas a estar bien pegado. Y muy a la izquierda, también vas a estar bien pegado. No importa por qué lado, pero vas a estar bien pegado. ¿Sí? Pero entre medio puede pasar cualquier cosa. No importa entre medio qué pasa. Lo que importa es lo que pasa en el infinito y en el menos infinito. O sea, en estos lugares. Eso define una asíntota, no lo que le pasa entre medio. Creo que esa era tu pregunta. Que hacía ruido que la atravesaba en un momento. Pero bueno, la puedo atravesar las veces que quiera. Lo importante es lo que pasa en los extremos. Que nunca se atraviesen los extremos. ¿Sí? No sé si te respondí la pregunta. Sí, entendí. Sí, perfecto. Bien, listo, lo dejo ese dibujo. Bueno. Por hoy estamos con la clase. No sé si tienen alguna duda. No, profe, de mi parte no, por lo menos. Excelente. Bueno, si no hay ninguna duda, damos por terminada la clase. No sé si alguien tiene algo que comentar del parcialito, si alguno de los que está acá quiere decir algo de cómo le fue al recuperatorio. Vi que entregaron muy pocos, eso me preocupa, entregaron 9. Me habían desaprobado varios. Eso me preocupa un poco, pero bueno. No sé si tienen alguna consulta, duda de esto, duda del examen, duda de lo que sea. Si no, vamos cerrando la clase. Yo creo que todas las preguntas, profe, van a estar el jueves que viene. ¿El qué, perdón? Todas las preguntas van a estar el jueves que viene porque bueno, necesitamos practicar más para entender mejor bien Igual el se van tema. a fijar que no tienen muchas cosas ahí de módulo para practicar. Pero sí, no hay problema. Estamos todo el cuatrimestre para responder las preguntas. ¿Va a dar de ejercicio, profe, para hacer o no? No te escuché. Ejercicios. De módulo no creo que mucho más que esto. De módulo con lo que dijimos en la clase creo que van a estar bien. Una semana está demorando más o menos el certificado de examen. ¿Ya lo pidieron, el de Mate 1? Sí, si les fue mal en el parcial, no entren en pánico, que vamos a tener más instancias de recuperación del examen. Así que tranquilos en ese sentido. Y nada, en menos de un mes tenemos el parcial de verdad, ¿sí? Ya tendremos la fecha en cualquier momento. Vamos a tener un parcial ya después con nota y con sus respectivos recuperatorios. 3 semanas más o menos, profe. Sí, más o menos, 3 semanas. Profe, ¿y los ejercicios similares? Sí, es lo que estuvimos trabajando acá en clase. Algunos, 1 o 2 para pensar siempre les damos, pero la mayoría son lo que se trabajó. Profe, una pregunta que no tiene nada que ver. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? No me acuerdo, pero primeras semanas de julio.
Ah, ok. Fíjate, en la página está el calendario. Ah, bueno, gracias. No. Sí, nada, ¿ninguna otra duda? Bueno, entonces damos por finalizada la clase. Muchas gracias por estar acá en línea, chicos. Estamos viendo el martes y el jueves que viene. Vamos, profe. Un abrazo, Saludos. buen fin de. Saludos.